Quiero empezar agradeciendo al señor gobernador Mauricio Curi la oportunidad de presentar este informe y felicitar también pues, los importantes avances que ha habido en el cambio normativo para mejorar el sistema de seguridad de justicia. Me parece que el enfoque de policía de proximidad es el más avanzado que hay en el mundo y traerlo a Querétaro es natural, porque ya, digamos, hay una sociedad que tiene este contacto, esta vinculación con la policía a partir de los mecanismos electrónicos. Ampliar estos mecanismos hacia los municipios serranos también es un acierto porque permite tener esta conectividad con la Fiscalía, permite un acceso a la justicia más inmediato y también permite una resolución más efectiva. Dirimir muchos casos hacia los mecanismos alternativos, tener la oportunidad de consolidar un sistema eficiente. Entonces, pues estamos en un escenario, en una región muy conflictiva del país en términos de delincuencia, pero en una isla, digamos, de paz que sigue siendo Querétaro y que afortunadamente pues con estas medidas se puede consolidar y mirar hacia el futuro. Muchas gracias. Quisiera empezar a hablar un poco de World Justice Project. Somos una organización independiente, multidisciplinaria. Tenemos 12, 13 años funcionando con una sede en Washington, oficinas en la Ciudad de México, en Seattle y Singapur. Como misión tenemos generar conocimiento y concientizar y estimular las acciones para fortalecer el Estado de Derecho. Asimismo, pues en la Oficina de México tenemos el Índice del Estado de Derecho en México, Gobierno Abierto y Justicia Abierta, que son un conglomerado de proyectos que precisamente coordina Alejandro González, que está acá junto a mí. Tenemos en el área de justicia también investigación sobre reforma policial. Es una investigación muy aplicada en el terreno. Justicia alternativa y restaurativa, también con casos muy interesantes que se analizan y se les busca darles visibilidad. Reforma del sistema de justicia penal y sistema penitenciario. En términos del proceso de investigación, primero quisiera decir y agradecer a quienes están aquí, pero también a quienes nos acompañan por vía remota, que sé que hay muchos y muchas operadoras del sistema de justicia penal que nos están viendo en sus instituciones, que nos abrieron las puertas, que nos dieron la oportunidad de entrevistarles, que nos dieron la oportunidad de hacer grupos de enfoque, de patrullar con ustedes, de entrar a 3 de los 4 centros penitenciarios, verdaderamente puertas abiertas. Esto es algo muy extraño, es muy atípico, digamos, que suceda en otros estados, pero aquí tuvimos la posibilidad de ver hasta el fondo todos los procesos, conocer la conexión tecnológica, pudimos ver la gestión de casos en el Poder Judicial, que también fue algo extraordinario, y recuperar historias muy importantes de ahí. Esta investigación se realizó entre agosto y mayo, agosto de 2020 y mayo de 2021. En la parte documental recuperamos los estándares de conocer, los cuales se señalaron en el video anterior, el sistema de evaluaciones e indicadores, la normatividad, la formación. En términos de investigación de campo, hicimos entrevistas, grupos de enfoque, observación participativa con los operadores, mandos, víctimas y acusados en Querétaro. En la investigación participamos Alejandro Fontecilla, quien fue funcionario público estatal y actualmente es consultor independiente, Emilio Paulín, quien es secretario académico de la Facultad de Derecho y Criminología de la Autónoma de Querétaro, y yo. En términos del proceso de investigación, la metodología, pues tuvimos 2 categorías analíticas principales, el acceso a la justicia y la calidad en la justicia. Hicimos preguntas de investigación, hipótesis para tratar de responder. Los indicadores, revisamos los 9 ejes, los 9 modelos, los 3 ejes, y de ahí hicimos propuestas alternativas de indicadores que pudieran fortalecer, robustecer la métrica actual. Por ejemplo, aquí podemos ver con el sistema de información el tipo de preguntas que hicimos, el tipo de hipótesis que fuimos planteando, y estas son precisamente las que estuvimos nosotros tratando de probar o de contraprobar en el terreno. Lo que hicimos fue codificar toda la información cualitativa, usar un software que nos permitió, de acuerdo a las 2 categorías analíticas, jalar toda la información necesaria hacia estos cajones que iba representando cada una de las categorías. En total hicimos 6 grupos de enfoque con policías, fiscales, peritos, personal de MASC, personal de UMECA, 24 entrevistas a profundidad con operadores y mandos de todas las instituciones, 11 patrullajes y procesos de observación participativa. En términos de hallazgos, quisiera primero señalar las claves del sistema de justicia penal, la coordinación estratégica a partir de la innovación tecnológica, es decir, en todo el país ha habido innovación en términos de tecnología. Hay 2 cosas importantes que decir sobre lo que ha pasado en Querétaro. 1, que se hizo con recursos propios principalmente, y 2, que se hizo con inteligencia propia, es decir, hubo talento queretano, hubo
ingenieros en computación, tuvimos todo este conglomerado de personas que trabajaron. Hoy vemos los muros que tenemos en el ámbito estatal, en el ámbito municipal, que son ejemplo para toda América Latina en términos de sistematización de información, pero lo que no nos muestra esta tecnología, esos muros, es lo que hay detrás. Que policías y fiscales se hablen, se sienten y compartan información en tiempo real, que tengan una línea de comunicación directa. Lo decimos muy fácil en Querétaro, pero en las otras 31 entidades no lo vemos. Entonces, hay cosas que se ven, que son muy llamativas, pero lo que está detrás es igualmente importante. El desarrollo normativo también establece, por supuesto, esta visión integral del sistema de justicia penal. No hay patitos feos en Querétaro. Es decir, normalmente pensamos en algunas unidades, en algunos espacios que son relegados del sistema de justicia penal en otros estados. Acá a todos se les capacitó por igual, a todos se les fortaleció por igual, y eso creo que también tener este piso parejo fue algo muy importante. La competitividad entre instituciones y operadores, en lugar de que fuera por alcanzar digamos, el indicador de desempeño, fue más bien en términos de colaboración, a partir de incentivos positivos. Eso también es muy de llamar la atención. Y finalmente, la formación homologada. Es decir, hay nueva tecnología, pues se tiene que formar a todas y todos en el sistema de justicia penal, y eso es muy importante, que tanto el personal de guardia y custodia en el centro penitenciario como el perito que se encuentra en la fiscalía conocen el sistema de integración de información en su conjunto y tienen la posibilidad de intercambiar y tienen la posibilidad de hablar, como se diría coloquialmente, un mismo idioma. Los pendientes, que varios de ellos vi que ya se empezaron a resolver en el video que nos acaban de presentar. Servicio profesional de carrera en todas las instituciones del sistema. Esto evidentemente es algo que es un proceso y va a tomar algunos años. Consolidación de los mecanismos de vinculación interinstitucional están ahí. Ahora tenemos que fortalecerlos, consolidarlos, y creo que el modelo de policía de proximidad, el modelo de justicia cívica, apuntan hacia allá, apuntan precisamente hacia tener este debido proceso de abajo hacia arriba, y que verdaderamente a través de la justicia cívica se pueda buscar opciones restaurativas para los problemas de justicia. Mayor densidad y fortalecimiento del sistema de indicadores a partir de los estándares de competencia y la retroalimentación de operadores. Algo bien importante de Querétaro que nos llamó mucho la atención, sobre todo el modelo de operación policial, es que estando con las y los policías en el terreno, pues nos decían los policías, pues yo participé en la elaboración del estándar. Es decir, tomaron en cuenta mi voz y yo pude decir algunas cosas que suceden en el terreno y que los mandos no sabían. Entonces, esa particularidad de Querétaro también, el mirar de abajo hacia arriba, es algo muy importante y es algo que hay que continuar hacia adelante. La continuidad del modelo a lo largo de las siguientes administraciones estatales, que veo que se está potenciando, no solo continuando, entonces creo que también es algo que ya está ahí. En términos de indicadores, pues teníamos los indicadores sistémicos que vienen del mismo modelo de justicia penal queretano. Casi todos son muy orientados hacia procesos. Nosotros hemos tratado de repensar estos indicadores con dos vertientes. Uno, pensar en impacto cuando haya la suficiente densidad y sobre todo el alcance longitudinal de la información recabada, pero también pensar en el tipo de usuarios que se acercan al sistema en términos de acceso a la justicia. Por ejemplo, tenemos número de solicitudes integradas sujetas a valoración respecto al delito de robo, esto en atención a víctimas, promedio de atención, solución y pago, tipo de servicios que se ofertan a la víctima para su atención y protección de derechos, es, digamos, lo que nosotros proponemos. Centrarnos en la víctima, centrarnos en las y los usuarios, y precisamente pensar en una policía orientada a problemas, pensar en una policía que consulta con la comunidad, pues apunta hacia allá. Número de solicitudes de asesoría jurídica que no proceden y los motivos, otro indicador, por ejemplo, que proponemos, solicitudes de asesoría jurídica que no son aceptadas por víctima y los motivos. También en términos de información cualitativa, lo que hizo el software fue anonimizar primero todas las entrevistas. En primer lugar, porque teníamos personas en centros penitenciarios que entrevistamos, teníamos víctimas del delito que entrevistamos, casos muy sensibles y era necesario anonimizarlos, así como también para garantizar a todas y todos los operadores del sistema de justicia que tan gentilmente colaboraron con nosotros, que su opinión iba a quedar, pero su nombre no, es decir, que no iba a haber ninguna posibilidad de identificarlos. Entonces, todo lo que quedó en el informe está totalmente anonimizado, pero quedó, digamos, el centro de la información, que es lo importante de todo lo que nos narraron. Aquí vemos, por ejemplo, lo que actualmente se está potenciando, que es el uso de la tableta, y
precisamente hace referencia a que la tableta no solo permite acercarse a la ciudadanía, sino que además de esto está permitiendo una vinculación importante entre la policía en la calle y la fiscalía. Una policía en la calle que puede dirimir a soluciones alternativas de manera inmediata a un problema, que ya no tiene que pisar la fiscalía, la víctima, ofendido o la persona que se está acercando a la policía, y que en ese sentido pues, tiene una capacidad resolutiva que no hay en otra parte del país, para decirlo rápido. En Defensoría Pública es otra área que también quise empezar por estas, que son las menos visibles, en las que no nos fijamos normalmente y que en otros estados sí son patitos feos, por decirlo así. La Defensoría Pública, en el caso de Querétaro, pues ha tenido la conformación del instituto, que eso es fundamental, ha tenido fortalecimiento en términos de formación y algo innovador y muy atípico en el país, pero muy positivo, tener un sistema de defensa pública subrogada, es decir, poder contratar a personas de incluso los mejores despachos jurídicos del colegio, de los colegios de abogados, de las barras, para poder colaborar en la defensa penal pública y en ese sentido pues rellenar estos huecos, este largo brazo de la defensa pública donde no alcanza a llegar, pues ahí está la defensa pública subrogada, es un avance muy importante y pues es un área también que es una gran diferencia en términos de acceso a la justicia para muchas personas. También por otra parte, pues la información que nos dieron ya cualitativa en las entrevistas nos habla de convenios, por ejemplo, con la Facultad de Criminología, que permitió al área de defensa penal tener criminólogas y criminólogos que estaban apoyando el área. Como no tienen, digamos, este acceso inmediato a servicios periciales, como los tiene la Fiscalía, pues tienen este apoyo de esta área de criminología, que también es muy importante. Con respecto a MASC, a mecanismos alternativos de solución de controversias y conflictos, aquí hay que decirlo en términos simples, más de 400 millones de pesos recuperados en 4 años para las víctimas, no es poca cosa. Es decir, aquí simplemente el número habla y si nos hubiéramos ido por el sistema tradicional, tal vez en estos 4 años las víctimas todavía estarían esperando esa compensación. Aparte de que restó un importante trabajo, una importante carga de trabajo a la Fiscalía, también pues hubo una capacidad resolutiva muy importante y pues hablar con las compañeras, que son mayoría las mujeres, y los compañeros de mecanismos alternativos, pues fue muy enriquecedor. Nos dieron una visión de cómo concilian, de cómo hacen todos estos procesos tan sofisticados, tan humanos, tan complejos, de contacto con las víctimas, y la verdad es que pues es algo muy impresionante lo que se ha hecho y me da gusto que continúe. Aquí particularmente pues nos dicen ya digamos un poco más en detalle cómo esto ha beneficiado en términos de la percepción de la ciudadanía sobre el sistema de justicia penal y de su capacidad resolutiva. La subcomisión de medidas cautelares, también acá por supuesto lo que vemos de pronto es la tecnología. Vemos los brazaletes, vemos todos estos mecanismos electrónicos que hay para purgar o esperar un juicio en el domicilio y no vemos muchas veces lo que hay detrás. Y hay una unidad de medidas cautelares que se habla en tiempo real con el Poder Judicial, que es algo que yo trabajé durante la pandemia con 9 fiscalías en distintas partes del país y en todas el gran problema era que fenecían las causas en el Poder Judicial y seguían todavía manteniendo las medidas cautelares en las UMECAS por un problema muy simple de comunicación. Y acá en Querétaro pues se comunica la unidad de medidas cautelares con el Poder Judicial en tiempo real y de manera fluida, y esto pues solucionó un problema que realmente es un problema de gestión y afortunadamente pues se pudo lograr y veo que sigue adelante. Por otra parte también este tema de ubicación de las UMECAS nos narraban las personas que entrevistamos que es muy difícil ubicarlas en distintas partes del país, sin embargo acá pues se da una centralidad a la UMECA y se da la posibilidad de que esté, digamos, vinculada abiertamente con el Poder Judicial. En términos de recomendaciones de política pública, nos concentramos en qué tanto esto puede ser replicable en otros estados. Algo que nos interesaba, México Evalúa ha puesto en primer lugar al sistema de justicia penal de Querétaro en los últimos años, es decir, cada vez que hay un informe de México Evalúa sobre implementación del sistema de justicia penal, ahí está Querétaro en el primer lugar. Antes había sido puntero y ahí va en el primer lugar, ¿no? Pero más allá de eso, lo que nos interesa en este informe es ver cómo se puede replicar en otros estados. Y qué bueno que nos están acompañando a través de la transmisión en línea de 2 estados,
prácticamente todos los estados que tuve la oportunidad de estar en este periodo de pandemia, todos querían voltear a ver a Querétaro, qué estaba pasando en Querétaro, cómo lo hacían, y de ahí pues creo que es importante que este informe pueda llegar a ustedes y que puedan ver precisamente lo que consideramos que puede ser replicable. Tenemos las medidas de sostenibilidad, tenemos los pendientes, que todos tienen que ver con consolidación, con homologación también de competencias, sistematizar también mucha información que está por ahí, pero creo que algo muy importante es que se ha trabajado mucho para lograr los cambios, pero hay que trabajar todavía más para contar la historia. Es decir, nuestras ciudadanas y ciudadanos en Querétaro no saben lo que está pasando en el sistema de justicia penal. A veces no saben lo que significa la tableta, no saben lo que está pasando. Entonces es un ejercicio muy importante de comunicación social, de hacerles llegar esta información, porque definitivamente entre más información tenga la ciudadanía de lo que está pasando dentro del sistema de justicia penal, pues mejor podrán evaluarlo. También hablando de los distintos actores, pues hemos ido cada uno de los sistemas, de los subsistemas, generando específicamente las posibilidades de replicación en otros estados. También tenemos pues, las recomendaciones ya específicamente de política pública. Las dividimos en 3, en planeación, en instrumentación y en evaluación, y vamos recomendando por cada uno de los 9 sistemas y por los 3 ejes. Entonces, pues digamos, hay una riqueza también importante en el análisis de qué se necesita hacer en la planeación y muy orientado hacia el futuro. Entonces, precisamente es lo que ahora hay que continuar trabajando, de qué es lo que se necesita hacer en la instrumentación. Por ejemplo, acá tenemos en el caso de la Fiscalía que el modelo de atención diferenciada de delitos no lo llaman una política estratégica como tal, como se le llama en muchos otros lados, pero tiene elementos muy importantes estratégicos. Es decir, se identifican los delitos prioritarios, se analiza qué se puede hacer a partir de cada institución de manera complementaria, y ahí es donde está la coordinación, y finalmente se diseñan intervenciones multiinstitucionales para poder tener algo que no se ha logrado en muchos lugares, que es política criminal. Entonces, Querétaro está co-creando política criminal entre diversas instituciones, y creo que es uno de los hallazgos más centrales de este estudio, que hemos podido tener la posibilidad de demostrar empíricamente cómo puede ser este proceso conjunto de formulación de una política criminal que no es de arriba hacia abajo, es de sentarse los sábados, muchas horas, a trabajar exclusivamente en coordinación, en enterarse qué está haciendo cada actor. Parece muy lógico, pero no sucede en muchos otros estados. La evaluación, tenemos los estándares nacionales de competencia, se habló de ellos en el video, y me parece que pues esto está generando un mecanismo que lleva a la certificación. Esto es muy importante. El estándar tiene una parte que es, digamos, sustancial, de cumplimiento en el terreno, pero tiene otra parte que es de certificación de competencias. Esto significa que se tiene, y es un camino que todavía está pendiente hacia adelante, que certificar a todas y todos los operadores para que puedan efectivamente estar al nivel que les exige el estándar. Otros hallazgos, pues bueno, tenemos procesos también con poco paralelo de dignificación y condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema, actos de investigación policial, que también son pocos los estados y los municipios que lo realizan. En Querétaro se puede hacer por la formación que tienen los policías, relación constructiva entre policía y fiscales, que les decía es algo muy de llamar la atención, que en lugar de competir están ahí, que no tienen, en muchos estados no tienen siquiera bases de datos que se puedan ser compatibles. Acá tienen el mismo idioma tecnológico, por así decirlo. Formación integral de los operadores, co-creación de política criminal, que es lo que estábamos viendo. Defensoría penal pública y subrogada, que es un modelo muy innovador. Todas las transformaciones que ha habido en la Fiscalía, el laboratorio forense con sus 23 especialidades es algo fuera de serie. La verdad, podemos encontrar ahí un verdadero CSI, por decirlo de alguna manera, y esta posibilidad que tienen verdaderamente de trabajar con base en la evidencia, de cumplir este objetivo de la reforma procesal penal, de transformar los indicios en evidencia y que esta evidencia sea el motor del sistema de justicia penal. Entonces, ustedes simplemente lo podrán ver, y desafortunadamente a la Fiscalía le toca toda esta carga de trabajo, toda la colaboración interestatal que le están pidiendo a este laboratorio por las mismas competencias que tiene, pero afortunadamente pues ahí lo tienen, y creo que es algo muy importante. El Poder Judicial, algo bien interesante es que cuando entrevistamos a personas en el Poder Judicial que están trabajando ahí en cargos administrativos, nos decían, pues bueno, algo que yo puedo agradecer mucho de este sistema es que puedo saber qué días tengo libres, qué días me toca guardia,
puedo tener una carga previsible de trabajo, puedo conocer cuándo son las audiencias, el tiempo, y este funcionamiento celular a partir de unidades jurídico-administrativas, con 4 jueces, con un coordinador, digamos, estructurado de una manera funcional, inteligente, pues nos decían, nos hace una diferencia tremenda, porque en otros estados pues simplemente de pronto tienen una carga tremenda de trabajo, de pronto no tienen este desequilibrio, y nos decían, nosotros lo que agradecemos es que tenemos muy claro cuándo tenemos trabajo y cuándo podemos descansar. El camino hacia adelante, pues bueno, quisiera hacer énfasis especial en 4 modelos. Primero, el modelo de operación policial. Aquí, por supuesto, tenemos esto que les señalaba, la colaboración y sobre todo este diálogo que hay, un diálogo de saberes, yo diría realmente, entre mandos y elementos operativos, que es muy extraño en estas instituciones policiales que normalmente son muy verticales. Acá no han perdido la disciplina, no han perdido la fuerza de la jerarquía, pero han logrado establecer esta posibilidad de que se comuniquen los elementos operativos y de que se tome en cuenta su participación. No es lo mismo hacer un CompStat en el cual pues, son puros mandos y de pronto no se escucha la voz de los elementos operativos, a tener una reunión CompStat en la cual pues, hay esta retroalimentación de elementos operativos. Hay un mundo de diferencia. Los mecanismos también, por supuesto, que están ahí de contención. Hay algunos mecanismos psicológicos, pero sí es importante fortalecer el apoyo psicológico a las y los policías que están allá afuera todos los días y que están enfrentando situaciones de riesgo y que mantienen la seguridad en Querétaro. Entonces, sí es importante fortalecer este apoyo psicológico, creo que es una tarea hacia adelante. Generar espacios de convivencia sana también de policías con sus familias, algo que nos decían los policías de manera muy abierta y honesta, necesitamos más tiempo con nuestras familias, entonces creo que ahí todavía hay mucho trabajo en términos de dignificación, se ha llegado muy lejos, pero hay que pensar en términos de dignificar aún más el trabajo policial. Comisión del Sistema Penitenciario es extraordinario lo que ha pasado en el Sistema Penitenciario de Querétaro. Primer lugar en el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro 2 de Querétaro, ahí sigue, en el último que se hizo ya después de pandemia, continúa en el primer lugar. Y bueno, pues esto ha tenido que ver con el compromiso de las autoridades penitenciarias de Querétaro de cumplir a cabalidad la Ley Nacional de Ejecución Penal, no solo en el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad, sino en el uso de tecnología y equipo para garantizar toda la seguridad en los centros penitenciarios, seguridad en el interior, seguridad periférica, tienen una policía específica dedicada para esta, oferta de servicios y procesos para la reinserción social, que también es única en Querétaro, vemos las tiendas que tienen de productos penitenciarios, la industria penitenciaria que hay en Querétaro, es el único estado en el país que da contratos formales de trabajo, seguridad social, sueldos mínimos a las personas que están en el sistema penitenciario, en la industria penitenciaria, y por supuesto que entrega estos recursos y los beneficios de seguridad social a sus familias. Entonces es algo inusitado, es algo muy importante. El sistema de seguimiento postpenitenciario, que me da mucho gusto ver lo que se está haciendo ahora en este terreno, que lo vi en el video, y que además de esto se está dando un enfoque de servicio comunitario, es decir, que además de ver que un año después dónde se encuentra la persona liberada, por cualquier motivo que ha sido liberada, dar la posibilidad a esta persona regrese algo a la sociedad a través del trabajo comunitario, pues sin duda alguna que continúa este buen camino. El servicio profesional de carrera, que ya está ahí en el sistema penitenciario. También, como les decía, pues este primer lugar que tienen en el diagnóstico de la CNDH, y los demás centros pues también están muy bien posicionados. La recertificación de ACA, de la Asociación de Correcciones Americanas, esto costó mucho dinero, pero también costó mucho trabajo en términos de desarrollar, porque acá no solo son los recursos, no solo es la tecnología, sino también son los procesos dentro del centro penitenciario, y eso es lo que de verdad cuesta mucho trabajo. También la Defensoría Pública Penal y la parte subrogada, por supuesto. El instituto, pues bueno, sin duda alguna tenemos estrategias de vanguardia acá. El servicio de carrera ya está ahí también, esto es importante para defensores públicos, pero también pensando en el concepto de igualdad de armas, que es otro de los principios de la reforma procesal penal, pues ya se homologó estos ingresos entre defensores públicos y los fiscales. Ahora hay que dar un paso más adelante y hay que tener una oferta también de servicios periciales que sea pues igualmente accesible para defensores públicos. Sé que se ha avanzado, pero todavía hay que seguir en ese camino. La Fiscalía General, pues bueno, realmente tienen recursos humanos y recursos tecnológicos extraordinarios, pero además de este laboratorio y de todo lo que tienen en marcha en términos de acelerar y de agilizar los procesos,
pues es importante el énfasis que tienen en la atención a las víctimas, que también es muy importante en este país. También en términos de ingeniería, de flujo de procesos, he estado en distintas fiscalías de homicidios, en fiscalías de distintos delitos especializados, pero nunca me había tocado ver que un mismo fiscal se encargue de un asunto desde el inicio hasta el final. Esto es algo que solo lo he visto en Querétaro, y esto genera pues una conexión muy importante con el caso, con el seguimiento, y si se formula una teoría del caso, digamos que es el trabajo de la fiscalía, este trabajo de litigio, de representación social, pues realmente es muy importante esto que están haciendo acá. También, por supuesto, pues lo que les decía, ¿no? 14,000 solicitudes de colaboración de otros estados. Estamos hablando de una carga de trabajo, ahora sí que son víctimas de su propia fama, porque les está llegando muchas solicitudes de colaboración, pero pues en buena medida es importante porque pues está Querétaro colaborando también a ayudar y a esclarecer casos en otros estados. Y finalmente, hablando específicamente del Poder Judicial, pues bueno, aquí tenemos obviamente pues, todo este primer objetivo que hay del Poder Judicial de cumplir en tiempo con todas las audiencias que son requeridas, y lo cual pues, se logra a partir, en primer lugar, de un sistema interno de ingeniería que tiene esta facilidad de poder gestionar los casos. Creo que ahí hay pues, avances muy importantes, y en el texto podrán encontrar pues, muchos ejemplos de cómo esto contribuye a la celeridad procesal. También integrar al sistema de información al Poder Judicial, interconectarlo con las otras instituciones, permite también tener una planeación que ya viene del mismo sistema de información. Entonces el mismo sistema de información va dando tiempos y va dando la información, y hay gestores, hay coordinadores dentro del Poder Judicial que se encargan de procesarlo. Y también hay que decir que, bueno, como les decía, tienen pues esta relación fluida con la UMECA, tienen cumplimiento de los estándares de conocer, y afortunadamente pues es un área en la cual pues ha habido muchos avances, es una institución autónoma, y en ese sentido pues tiene la posibilidad de fortalecer a través de la formación y de sus recursos a su personal tanto jurisdiccional como administrativo. Pues no quisiera terminar sin una imagen aquí del impactante muro del Centro de Información de Querétaro, y pues agradecer nuevamente las facilidades para esta investigación. Realmente como investigador es un privilegio poder estar en un lugar donde las puertas están totalmente abiertas y donde además pues hay buenas noticias que contar. Es decir, en un entorno tan complicado de seguridad y justicia que estamos en México, pues sí es realmente emocionante ver que hay una manera de hacer las cosas de manera distinta. Muchísimas gracias.